Señoras y señores, nueva vez, bienvenidos todos y todas a mi canal, su canal, La Opinión de Roberto Payano. Gracias siempre por suscribirse, comentar, compartir, dar algún me gusta si les gusta o activar la campana de las notificaciones. Esta es La Opinión de Roberto Payano que se retransmite por RadioEl.tv, la plataforma hermana producida y dirigida por el locutor dominicano Jorge Crespo. Hermanos, Israel amenazó hace unos días con terminar de tomar la franja de Gaza por completo y terminar de desalojar a todos los palestinos para anexarse definitivamente ese territorio. En estos días, mientras estamos entretenidos con la amenaza de intervención de Estados Unidos contra Venezuela, porque los narcos y los terroristas son, para mucha gente, el que Estados Unidos diga que lo es. Y no solo eso. Mucha gente entiende que eso le da a Estados Unidos aval. Alguien por ahí dijo eso mismo. Le da aval para invadir ese país e ir a buscar a ese dirigente que ellos dicen que sí es narco o terrorista. Suponiendo que fuera verdad que alguien es narco terrorista, un gobierno que se respete, un gobierno decente, que no quiere ver rodar sangre inocente, lo que tiene que hacer es reforzar sus fronteras para que a su territorio no entre el narco o el terrorismo. En ningún caso, ni que fuese cierto que no lo es, Estados Unidos tendría razón, tendría derecho a ir a otro país, dizque a apresar a ningún narco o algún terrorista. Sin embargo, lo hace al revés. Abre toda la vida sus fronteras a esos vicios, a esos crímenes, y quiere salir a otros países, dizque a enfrentarlo allá. Solo que qué casualidad, ¿verdad? Solo va a los países donde existen gobiernos que ya se cansaron de que sus países estén bajo su hegemonía y donde de paso existen grandes riquezas naturales de los que el invasor se quiere apropiar para cubrir, como dicen ahora en la pobre Ucrania, para cubrir sus gastos de guerra que se inventaron ellos, ¿verdad? Que nadie los llamó, nadie los provocó, nadie los agredió, sino que ellos salen para el resto del mundo, dizque a enfrentar allá el crimen en vez de protegerse ellos en su lugar. Pero cada cual que crea lo que le sea más cómodo, ¿verdad? El que no quiere seguir siendo tan idiota soy yo, y me llama la atención que Israel para ellos no es terrorista, no es narcotraficante, no es asesino, no es criminal. Luego de haber pasado vergüenza cuando agredió a Irán recientemente, luego de que Irán se decidiera un día después de muchas agresiones a responderle a Israel y de paso a responderle al que manda a Israel o al que es socio de Israel, porque ya ahí no se sabe quién manda a quién. Pero el caso es que Irán le tiró a lodo y, oh sorpresa,
se descubrió que a Israel y hasta a Estados Unidos le entra lo que alguien se atreva a lanzarle. Le llega. En la base de Qatar llegó, cerca de la residencia del primer ministro israelí, llegó. Luego que Israel y sus atláteres pierden esta batallita, luego de la más reciente agresión de ellos contra Irán, que Irán por fin dijo, pero ven acá, vamos a responder para ver si es verdad que ellos son el pueblo elegido. Y no eran elegidos nada. Eso es lo que ellos dicen. Llegaron los misiles. Bueno, pues Israel vuelve a cobrarse esa vergüenza militar con los que no tienen armas, como siempre pelean, en pandilla, como siempre pelean, contra Palestina y la Franja de Gaza. Recientemente, uno de los más recientes triunfos de Israel es que asesinó a un equipo completo de periodistas de la cadena Al Jazeera. 3 periodistas, 2 camarógrafos y hasta el chofer. Israel los mandó para el otro mundo. Como esos tienen nombres para mí, aunque no los tengan, para los que hacen listas falsas de narcotraficantes y terroristas en las que debían estar ellos, yo quiero decir los nombres de esos 6 trabajadores de la prensa de la cadena Al Jazeera eliminados hace unos días por Israel: Anas al-Sharit, Mohamed Keikut y Musaad al-Sharit. 3 periodistas en medio de la cobertura de los problemas en la Franja de Gaza que se fueron por fuego israelí. 2 camarógrafos, Ibrahim Zahir y Mohamed Aliwa, también Israel los mandó a hablar con el que ellos dicen del que ellos son el pueblo elegido. Y hasta el chofer Mohamed Noufal se lo llevaron. Esos 6 trabajadores de la prensa completan 186 periodistas y otros auxiliares de la comunicación que han sido asesinados por Israel en el proceso de ocupación, de agresión, de asesinato contra el pueblo palestino y la Franja de Gaza. Y usted nunca escuchará que se llevaron esos 186 periodistas o colaboradores de los periodistas son terroristas ni narcotraficantes. No, porque el que hace la lista de los terroristas es cómplice de eso. ¿Cómo les cae? ¿Cómo les cae? Señores, en Bolivia perdió definitivamente el partido en el poder, el movimiento al socialismo, el partido del presidente, todavía presidente en ejercicio hasta que entregue un tal señor Arce ahí, un tal apellido Arce, el movimiento al socialismo, que era el partido de Evo Morales, el presidente antes que Arce, pasa desde el poder a un lejano tercer lugar y van a competir en una segunda vuelta en un par de meses en las elecciones de Bolivia 2 partidos de la derecha más radical, de la derecha más rancia, de la derecha pro Estados Unidos, prácticamente desconocidos hasta ahora. Esos aglutinan el voto inconforme que perdió el MAS, el voto nulo, el voto en blanco, lo que sea. Esos son los que van a competir. Muchos amigos analizan ese problema en Bolivia, de ahora unos presidentes perversos,
que están, que vienen, que van a entregarle a Estados Unidos todos los recursos naturales. Muchos de nosotros analizamos eso diciendo que la división de la izquierda hizo que volviera a la derecha. No es tan sencillo. La traición de Arce, el venderse Arce al imperialismo, el perseguir a muerte al expresidente Evo, provocó que Evo, carajo, iba a apoyar a Arce. Bolivia ahora aprenderá lo que le faltó por aprender de anteriores presidentes criminales. Bolivia ahora entenderá una casualidad que nadie resalta. Desde que Evo Morales rompió con la DEA, el narcotráfico en Bolivia bajó a menos de la mitad. ¡Qué casualidad! Esos son los que dicen quién es narco y quién es terrorista. Bueno, pero señores, iba Evo Morales a apoyar a este traidor, a este vendido de Arce, que va a probar pronto un refrán. Roma paga a los traidores, pero los desprecia. Roma paga a los traidores, pero los desprecia. Arce creía que el imperio lo iba a apoyar para que él continuara. Tuvo que retirarse y darle el espacio a candidatos de otros partidos desconocidos. Y él para el zafacón de la historia. Claro, Arce no perdió. No sigamos analizando esto así a la Boulanger. Arce no perdió en Bolivia. Perdió el MAS, el Movimiento al Socialismo. El partido de Evo, del mismo Arce ese, en el poder todavía y va a un lejano tercer lugar. Perdió Evo, perdió la izquierda boliviana y latinoamericana. Perdieron los sectores progresistas de Bolivia, pero el tal Arce ese no perdió. Los traidores nunca pierden, hasta que un día lo pierden todo. Señores, estoy convencido de una cosa. Nicolás Maduro y el gobierno de Venezuela no son delincuentes. Son gente honesta que no apoyan ninguna banda delincuencial nacional en Venezuela ni internacional que afecte a ningún país. Qué casualidad. Un cartel muy peligroso y lo dirigen personalmente los 3 o 5 principales funcionarios de un gobierno que no le aguanta M a Estados Unidos. Qué casualidad, no hay 10 gente por allí, 5 funcionarios por aquí, 4 políticos por allá. No. Maduro, Diosdado, ¿verdad? Padrino López, señor de la Asamblea Nacional. Bueno, está bien, el ministro de Defensa. Qué casualidad, ellos mismos los principales. Yo estoy convencido de que si el gobierno de Venezuela fuese narcotraficante, fuese amigo de Estados Unidos, Estados Unidos no lo estuviese fustigando, Estados Unidos lo apoyara. Ya, yo soy un investigadorazo. ¿Vieron qué rápido llegué? Así pueden llegar ustedes. ¿Quién trajo a la República Dominicana el narcotráfico en 1965? Averigüe. ¿Por qué dijo Estados Unidos y la OEA que invadían la República Dominicana en 1965? No fue Venezuela que nos invadió, no fue Cuba, no fue Nicaragua. Bueno, algunos se prestaron a una fuerza interamericana de paz, pero esos son muchachos demandados y muchos países de eso hoy tienen gobierno decente. Vamos al que formó eso. Estados Unidos y una cosa que se llama OEA. Fueron los que nos invadieron a nosotros, no fue Maduro ni Chávez. Fidel Castro nos defendió. China, Mao Zedong nos defendió. ¿Qué trajo esa intervención? ¿Cuándo empieza el narco en la República Dominicana?
Investíguenlo. ¿Qué dijo Estados Unidos para invadirnos en el 65? Venimos a enfrentar el comunismo en el Caribe, ateo, que no cree en Dios, y venimos a proteger a la vida de norteamericanos que anden por aquí. Mentira. Vinieron a tumbar a Juan Bosch, que quería hacer un gobierno, yo no sé si avanzado o no, no sé si muy honesto o no, pero no ladrón, no narcotraficante, no asesino. Y a ese lo enfrentaron, lo derrocaron para siempre. Lo mismo que ahora te dicen el mismo cuento en toda América Latina. Créaselo, hermano, créaselo. ¿Quién trajo el narco a la República Dominicana en 1965? ¿Quién apoyó a la familia de diplomáticos en 1996? Que era narcotraficante en la República Dominicana, implicada en el asesinato atroz de un niño de 13 años, muy famoso, hace 29 años, asesinado en unos ritos satánicos de unos violadores sexuales, de unos narcotraficantes encabezados por una familia de diplomáticos. ¿Alguna vez la pidió Estados Unidos? No. Fueron ayudados a escapar de la República Dominicana cuando se le descubrió uno de decenas de crímenes. ¿Quién nos ayudó en 1990 cuando se hizo otro fraude electoral, pero en ese entonces apoyado por el narcotráfico? Ya, 1990, hace 35 años. Uno de los 8 fraudes electorales del presidente de facto en la República Dominicana, Joaquín Balaguer, cuando los enfrentó Estados Unidos. Y ahora usted cree que Estados Unidos enfrenta el narco en el mundo. Miércoles. En los años 70, en los años 1970, hace ya más de 50 años, se descubrió en la República Dominicana que la Policía Nacional se quedaba con los cargamentos de sustancias prohibidas que le incautaba a las bandas de delincuentes y los revendía para adelante para que el país jamás saliera de ese vicio criminal. ¿Qué le pasó a esas autoridades que se quedaban con ese material sucio incautado? ¿Qué le pasó? ¿Lo persiguió el poder dominicano o el poder político regional alguna vez? Mucho más recientemente se descubrió que un grupo de oficiales en una de las provincias más pobladas de la República Dominicana hacía eso mismo que hacía la Dirección Antinarcótico de la policía hace 50 años. Se quedaba con las sustancias controladas, incautadas a las bandas y las revendía para adelante. Usted sabe lo que pasó con esos oficiales. Lo último que hicieron fue decirle, vamos a pensionarte porque se te descubrió, no se puede negar, y por si algo te tiene que hacer la justicia para allantar, por lo menos que tú tengas esto seguro. Vamos a pensionarte y a darte 3 millones de antigüedad y por lo menos asegúrate con eso. Gente que debió ser expulsada deshonrosamente, sin ningún derecho, de las filas policiales a las que estaba traicionando, se supone. Documentos desclasificados recientemente de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos confirman lo que todo el mundo sabe en Colombia. Un expresidente era miembro del cartel de Medellín. Dejó de ser perseguido, estaba en la lista de los más buscados de la DEA, dejó de ser perseguido precisamente cuando llegó a presidente de Colombia y se comprometió con cederle a Colombia al imperialismo de la región. Esos son los que ahora dicen que usted es narco y usted lo es. ¿Cómo les cae? En todos los procesos judiciales, políticos del mundo, en todos los líos hay que oír a las dos partes.
Usted está asustado. No se meta en esto entonces. Hay que oír a las dos partes. Bueno, pues mire, el presidente Nicolás Maduro dice que en realidad el mayor cartel del narcotráfico del mundo es la DEA de los Estados Unidos. Yo no lo creo. Tengo que decir que no lo creo, ¿verdad? Pero sí creo que Maduro no está ahí en Venezuela porque es un imbécil ni porque es un mozo. Algún nivel de información él puede tener. Y él dice eso. Sería bueno estudiar eso. El presidente de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, otro que está ahí porque su pueblo cubano lo tiene ahí, porque ¿quién lo tiene? Otro que tiene que estar ahí porque algo sabe de política y de todo y de economía y de, ¿verdad? Dice que es un contrasentido que el país más narcoestado del mundo esté acusando a Venezuela de narcoestado. Algo debe saber Díaz-Canel que yo no sé. Tampoco creo mucho eso, ¿verdad? Yo debo decir que no lo creo, para no encontrarme demasiado problema. Perdón, presidente, ¿verdad? Pero, ¿qué les digo? Algo debe saber Díaz-Canel. ¿Qué dice? Que Venezuela está siendo acusada de narcoestado por el mayor estado narco del mundo. Hermanos del pueblo de los Estados Unidos, lleven ahora a sus autoridades a parar cualquier intento de guerra con cualquier otro país que no tiene guerra con ustedes. Protesten ahora. Obliguen a Donald Trump a tranquilizarse el cerebro. No hagamos como en Vietnam, que empezamos a pedir el fin de la guerra de Vietnam cuando empezamos a ver que los estadounidenses también volvían a Estados Unidos en 50,000 fundas para cadáveres, porque ahí sí dolían los muertos. No, hagamos lo que hizo desde un principio Mohamed Ali, ¿verdad? Que se negó a ser reclutado para ir a pelear a Vietnam, que dijo que él no iba a ir a 10,000 kilómetros a pelear con alguien que no le estaba haciendo nada a él, que era su propio país, que no quería saber de los negros, de los latinos, de los pobres. Los vietnamitas no le habían hecho nada a él. Eso le costó 4 años preso o 5, no recuerdo bien. No provoquemos que se repita la historia del héroe Ho Chi Minh, que dijo vendrán y eliminarán 2 o 3 millones de nosotros. Pero por cada vietnamita eliminado defendiendo a su patria, caerá, por cada 10 vietnamitas que caiga defendiendo a Vietnam, caerá uno de los invasores. Y ese día ganaremos la guerra, óiganme. Y así pasó. Y así pasó. No debe seguir rodando más sangre en el mundo. Pero si alguna sangre tiene que seguir rodando, debe ser la del invasor. La del que va a un país ajeno a maltratar a los ciudadanos, a las autoridades de ese país. No más sangre, por Dios. Pero si tiene que haber más sangre, debe ser la del invasor. Todo pueblo tiene derecho a decir un día, patria o muerte. Señores, Maduro está armando a la población de Venezuela. ¿Usted cree que un presidente, un gobierno, un partido así le tiene miedo a su pueblo armado? ¿Usted cree que ese pueblo se siente reprimido?
¿Por qué usted no le pide a los otros gobiernos de América que armen a sus pueblos? Porque se le van a rebelar contra sus propias autoridades. ¡Ay, qué Trujillo! Que supiera Trujillo que alguien tenía un revolvito 38 Enriquillo de lo largo, escondido, hasta ahí llegaba. El que estaba armado cuando Trujillo sabía por qué lo estaba, quién lo armaba. Qué casualidad. Venezuela no le tiene miedo a un pueblo armado. Le tendrán miedo a otros. Y oh sorpresa, Capriles marcó distancia en Venezuela. Creo que Enrique Capriles, que se llama este tipo, marcó distancia con la tal María Corina. Dice que es injustificada una invasión, que el suelo venezolano es sagrado, que la soberanía venezolana es sagrada. Miércoles. Se está pareciendo a Maduro. Un tipo con un pasado terrorista terrible. Pero parece que su vida política no ha acabado, como la de Marina Corina Machado y la del señor S. González, el pobre, usado. Después de sus mejores tiempos como Chivato, Calié, agente del terror, miembros de la Operación Cóndor y esas cosas. Bueno, el González. Capriles, por cierto, es diputado, señores, ahora. Es diputado electo. Ya parece que ese dijo, caramba, déjame seguir en el medio. Porque de hecho, yo apoyo algo que dijo alguien por ahí que no recuerdo quién fue. Si Estados Unidos se mete, el gobierno venezolano debería primero ir a buscar a los venezolanos que están pidiendo intervención. Que son 10 o 15, ¿eh? No se asusten. No estoy hablando mal de nadie. Son 10 o 15. Búsquelo. Dígale que hagan una movilización. No son unos leones. Son 10 o 15. Ojalá que a Venezuela la dejen resolver en paz. Ojalá que Estados Unidos siga cuidando su frontera para que no pasen problemas en su país, pero que deje de ir a embromar a otros países. Y así viviremos en paz. No queremos sangre rodando por el mundo. Pero si tiene que rodar, que sea la del invasor. Esta es la opinión de Roberto Payán.